La idea para este libro me vino cuando mi papá se enfermó de gravedad. Él y mi mamá vivían en Miami y yo empecé a ir con mucha regularidad a Miami para tratar de ayudarlos, ya que ellos no podían ya venir a visitarme a Michigan. Y esto coincidió con los años, los 90, en los cuales salía muchísima gente de Cuba. Fue un éxodo masivo, una vez más, muy a menudo de personas de mi edad, de personas muy jóvenes, o sea, personas que no habían conocido ninguna otra sociedad que la sociedad comunista en Cuba, pero el derrumbe del mundo soviético, el mundo comunista en Europa del Este, provocó una crisis sumamente profunda en Cuba, una crisis tanto económica como política, y empujó a estas personas a salir de Cuba. Yo llegué a conocer a muchos de ellos, los encontré personas muy interesantes, personas muy valiosas, y me di cuenta de que eran personas muy distintas a los primeros exiliados que se habían ido al principio de los años 60, por ejemplo, como mi familia, hasta los años 70 y tanto, que eran oleadas muy distintas en todos sentidos, no solo en sentido de clase social, en sentido racial, de convicciones. Eran seres humanos muy distintos, con ideas muy distintas, y la Cuba que habían vivido eran Cubas muy distintas, eran dos Cubas muy distintas, ¿no? Hay veces que Miami se les llama a la vieja Cuba, la que estaba ahí antes de la revolución, la Cuba de ayer. Y claro que los exiliados que se fueron al principio de la revolución, la Cuba que ellos recordaban, vivieron, añoraban, por la cual sentían una gran nostalgia, era la Cuba de ayer. Pero esta gente que se iba en los años 90, la única Cuba que ellos habían conocido era la Cuba bajo comunismo, una Cuba que no podía realmente muy a menudo añorarse, porque era una Cuba muy difícil de vivir, donde sus vidas habían sido a veces una pesadilla, y así todo sentían nostalgia por su país. Pero bueno, el caso era que eran personas muy distintas, pero lo que tenían en común era que todos habían vivido un profundo proceso de lo que yo llamo en el libro desafecto político, o sea, de una pérdida de confianza, pérdida de creencia, pérdida de ilusiones, pérdidas de esperanza en la revolución, pero por causas muy distintas. Y entonces me dediqué a tratar de entender esos distintos procesos de desafecto político a través de sus vidas, a través de las experiencias que ellos habían tenido en Cuba, a través de cómo ellos habían experimentado ese proceso de cambio. Y ese realmente es el tema central del libro, ¿no? Cómo en sus biografías, en sus propias vidas, en sus experiencias, estas distintas personas llegaron a perder fe, y a tal punto que entonces se fueron de Cuba. Ese es el último paso del proceso de desafecto político. Y eso es lo que trato de entender en el libro a través de 120 entrevistas con personas representativas de las 4 grandes oleadas del éxodo. ¿Y cuáles son las 4 grandes? Yeah, I understood the question. ¿Cuáles Sí. son Las 4 grandes oleadas de que las Mariachi? describa. ¿Y por qué todos habían tenido fe en la revolución? ¿Todos ellos tuvieron fe en la No, revolución? todos no, todos no. Okay, ¿sigo? I continue. Ajá. Debo de decir que no todo el mundo había tenido fe en la revolución, pero la mayor parte sí, porque la revolución cubana en sus principios, en sus orígenes, fue un movimiento social sumamente popular, en los cuales la oposición vino de los batistianos, ¿no? La revolución se luchó en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, y al último momento en que triunfa la revolución, enero 1 de 1959, los que se van de Cuba son los batistianos, y realmente en ese momento son muy pocos. O sea que realmente era un proceso social popular, muy popular. Pero en muchas personas la expectativa era que la revolución por la cual ellos habían luchado en sus orígenes, y luchado con armas y con resistencia urbana, y, o sea, de verdad luchado, expuesto sus vidas a la muerte, iba a ser una revolución democrática. O sea que desde el principio hay un proceso de desencanto, un proceso de pérdida de desafecto político. Déjame empezar entonces describiendo las 4 grandes oleadas del éxodo, ¿no? La primera oleada es la oleada que está compuesta de personas que se fueron entre 1959, ese gran triunfo popular, esa gran alegría que fue la Revolución Cubana,
y que dura hasta 1962, octubre del 62, la cierra porque esa es la fecha de la crisis de los cohetes, ¿no? Y entonces ahí en ese primer periodo donde la revolución primero triunfa, después al dar un viraje hacia una sociedad comunista genera una oposición enorme también por dentro y por fuera. Muchos de los primeros exiliados que se van, sobre todo los muchachos jóvenes, se unen a un esfuerzo que fue organizado por los Estados Unidos de una invasión a través de Bahía de Cochino. Aquello todo fracasa y eso en realidad consolida la revolución, ¿no? La hace más firme. Pero la oleada, entonces empiezan la gente a salir de Cuba de modo masivo porque ya se dan cuenta de que es algo muy distinto a lo que ellos originalmente habían pensado. Y el éxodo se convierte en un chorro, como quien dice, no en unas pequeñas goticas de gente que se van, sino una llave que se abre y es un chorro muy grande de gente que se van constantemente, mayormente hacia Miami, sobre todo después del fracaso de Bahía de Cochino. Pero lo que cierra esa primera oleada es la crisis de los cohetes en octubre de 1962, cuando Kennedy y Khrushchev, como sabemos, se miraron los unos a los ojos y como dijeron uno de los famosos analistas de la crisis de los cohetes, los soviéticos pestañearon primero. They blinked first, se dice en inglés. Entonces, ahí hay unos años en que sale muy poca gente de Cuba, con la sola excepción de pescadores, personas así que tenían alguna capacidad de irse por sí mismas. Pero el éxodo se vuelve a abrir de modo masivo, de modo caótico, con una flotilla que sale del puerto de Camarioca al norte de Cuba en 1965. Ya para entonces el presidente de los Estados Unidos no es Kennedy, sino Johnson, y Johnson acoge a los refugiados cubanos como víctimas del comunismo, él los llama así, víctimas del comunismo, y como personas, lo cual eran en gran parte de clase media, de clase alta, gente muy educada, una gran fuga de cerebro se le llamó, ¿no? Aunque era un éxodo muy motivado por condiciones políticas, pero tenía los rasgos económicos de que eran personas mayormente de clase media alta, después media, gente siempre muy educada, y entonces pues gente blanca también dentro del contexto racial de Cuba, pues todo eso los Estados Unidos lo acoge y además hay que acordarse que los Estados Unidos ya estaba luchando la guerra en contra de Vietnam y entonces Johnson inicia también, por ejemplo, el programa de ayuda para los refugiados cubanos. Y este programa duró, por cierto, varios años, desde 1965 hasta 1974. Y ese programa de ayuda a los refugiados cubanos consistió en, por ejemplo, el abogado que se iba de Cuba no podía practicar leyes en los Estados Unidos, porque las leyes en Cuba estaban basadas en el sistema español, mientras que en los Estados Unidos están basadas en el sistema inglés y son totalmente distintas. Y entonces a esa persona se le daba un reentrenamiento para que pudiera hacer otra cosa. Y típicamente se convirtieron maestros de español, bibliotecarios, o sea, gente educada que pudo llegar a hacer otra cosa. Y esas conversiones, como quien dice, hacer de los credenciales que eran cubanos, credenciales que tuvieran valor en esta sociedad americana, fue gran parte del esfuerzo del programa de refugiados cubanos. Yo siempre agradezco, y lo menciono en mi libro, que yo estudié en la Universidad de Michigan como estudiante en aquellos años gracias a lo que se llamaba el programa de préstamos de ayuda, loans, para estudiantes cubanos, ¿no? Así que eso también fue parte del programa de refugiados cubanos. Así que tuvo todos esos aspectos. Y entonces esa segunda oleada, que mayormente es más, no ya de clase tan alta, sino los familiares más pobres de los que primero se habían ido, la pequeña burguesía también, como quien dice, ¿no? Porque en el año 68 Fidel Castro, ya con la revolución consolidada, en los primeros años había expropiado las grandes propiedades, los ingenios, las grandes compañías, tanto cubanas como americanas. En el 68 entonces empieza un proceso de expropiación de pequeñas cositas, ¿no? A veces Timbiriche, ¿no? Los taxis, las peluquerías, los pequeños restaurantes, los pequeños sitios donde